Les saludo nuevamente. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda parte del curso para maestros de adolescentes. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del mundo del adolescente. Hablaremos de cómo él está deconstruyendo su mundo. Bienvenidos pues. Quiero comenzar con una reflexión en Proverbios 27-23 que dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado a tus rebaños. Nosotros, quienes damos clase, quienes instruimos al pueblo de Dios, tenemos la obligación de conocer a las ovejas a las que estamos instruyendo. ¿Cómo son ellos? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué intereses tienen? ¿Cuál es su manera de aprender? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? Necesitamos conocer diligentemente el estado y la condición de nuestras ovejas. Saber si están en el camino del Señor. Saber si están siguiendo los pasos de Cristo. Eso es importante que lo sepamos. Es nuestro deber como maestros y como pastores de estas ovejitas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, conocerlas ampliamente. Por eso esta segunda reflexión o esta segunda clase tiene que ver con conocer a estas ovejas a las que Dios nos ha puesto para cuidar. Y el tema que vamos a ver se llama: el adolescente deconstruye su mundo. Nosotros necesitamos entender que la adolescencia precisamente es una transición, ¿verdad? Esta expresión que la Escritura dice aquí: aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, es importante que lo tengamos claro. La adolescencia es una etapa de transición, es algo que pasa, es vanidad, se esfuma como el vapor. Y bueno, esta etapa adolescente quizá nosotros la tenemos contemplada como una transición que dura 3 años, pero algunos quizá tengan la idea de que dura más o que dure menos. Eso no lo sabemos, no podemos establecer un criterio generalizado, pero sí necesitamos trabajar formalmente al menos estos 3 años en este proceso. Entonces, si la etapa adolescente es transitoria, si se pasa, bueno, no tendríamos que quedarnos ubicados ahí. Necesitamos saber que vamos a pasar a otras etapas, y el adolescente necesita saber que la adolescencia no es eterna, no es para siempre. Ellos están en una etapa de transición y pasarán a otra cosa. Bueno, ¿y para qué sirve esta etapa de transición? Esta etapa, como hemos venido señalando en el título, es una etapa de deconstrucción. Y voy a explicar este término. Justamente tengo aquí un juego o un grupo de objetos que la mayoría conoce como Lego. ¿Qué es el Lego? Son pequeñas piezas que sirven para armar, para construir. Uno puede ir ensamblando estas piezas una con otra, pero no deseo hacerle promoción al juego. Lo que pretendo con esto es solamente explicar lo que pasa en la vida del adolescente. Vamos a imaginar que la vida del adolescente, hasta los 12 años, su etapa infantil ha sido construida de determinada manera, con valores, con principios, con una visión del mundo. Él ha ido desarrollando su identidad, pero esta identidad la ha ido desarrollando a partir de los padres y a partir de su comunidad que es más cercana a él. Cuando llegan a la etapa adolescente, cuando un ser humano llega ahí, decide hacer una transformación. Hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de valores, hay un cambio de intereses, hay cambios en el organismo, hay cambios en la mentalidad, en el desarrollo, hay una madurez que llega a su plenitud mentalmente, físicamente. El cuerpo está ya listo para la reproducción, el cerebro ha alcanzado su tamaño más grande, se ha desarrollado, sus funciones, las funciones cerebrales que tienen que ver con los sentidos, con las habilidades corporales, se han desarrollado completamente, pero además aparece un fenómeno que es la capacidad de hacer razonamiento abstracto, de hacer pensamiento abstracto. Y esta abstracción que no sucedía en la infancia o que sucedía en un porcentaje mínimo, bueno, hace que las personas cambiemos nuestra posición. Y lo que hace el adolescente, un ser humano en esta etapa, es, bueno, agarrar sus piezas Lego con las que construyó toda su infancia, y de pronto eso que había construido lo empieza a desarmar. Porque quiere construir ya no lo que él construyó a partir de los padres y de la familia, sino lo que quiere construir a partir de sí mismo.
¿Qué va a construir? ¿Qué forma le va a dar a su vida? Bueno, eso no lo sabemos. Pero sí, precisamente como es una etapa de deconstrucción en la que se desarman las piezas para dar origen a algo nuevo, es precisamente donde el Evangelio, el reino de Dios, tiene pertinencia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el adolescente que está haciendo esa deconstrucción, de desarmar su vida y volver a armar con lo mismo que tiene, decide, como parte de su estructura, como parte de esa nueva construcción que va a hacer, como parte de esta construcción de su propio mundo, decide tomar el Evangelio y el reino de Dios como elementos esenciales, integrantes de su nueva construcción? Es aquí donde es pertinente que nosotros trabajemos. Bueno, por eso es importante entender también que los cuadernillos, que los proyectos que tengamos en la iglesia deben estar enfocados a apoyar a esos adolescentes en la etapa de la vida en la que se encuentran, para que al deconstruir su propia vida y volver a construir un proyecto propio, bueno, tenga elementos, voy a decirlo así, tenga un cimiento sólido, tenga una base firme para la vida, pero también tenga los recursos, los materiales sólidos necesarios para construir una vida así, sólida y segura. ¿Y dónde vamos a encontrar esos elementos? ¿Dónde vamos a encontrar esos materiales? Pues precisamente en el Evangelio, precisamente en la predicación del reino de Dios. Entonces vamos a ver esta situación que los adolescentes están viviendo. En primer lugar, el adolescente está en la búsqueda de una identidad. Un adolescente entre los 12 y los 15 años generalmente no sabe definir precisamente qué es. Está dejando de ser niño y ya parece un adulto, pero no es un adulto. Entonces, en esta etapa de transición, él necesita ayudar, necesita recibir ayuda, y en primer lugar necesita forjarse una identidad en su propio espacio psicológico y vital. Él necesita forjarse su propia identidad. Recordemos que los niños forman su identidad en relación a los padres, pero aquí hay una independencia. La persona busca tener su propia identidad. Necesita definir quién es. Necesita responder a la pregunta: ¿quién soy yo? Ha alcanzado una capacidad de pensamiento abstracto o razonamiento propio. Hasta entonces, al niño le podíamos decir: tú puedes creer esto, y el niño lo apropiaba, lo aceptaba, y así lo vivía, lo creía, confiaba en el mundo adulto. Pero a partir de que comienza el mundo abstracto, el pensamiento abstracto, la capacidad de abstracción, él quiere generar sus propias ideas. Quizá llegue a las mismas conclusiones que le enseñaron, a los mismos principios, a las mismas comprensiones que recibió, pero lo que él quiere es ahora llegar por su propia cuenta. Entonces se esfuerza por ser independiente y necesita ser guiado a la interdependencia con los otros jóvenes y con las personas adultas, preparándose así para asumir su papel en la sociedad. Eso es una necesidad. Otro elemento, aparte de la necesidad que tiene de definir su propia identidad, es la identificación con su grupo contemporáneo. Esta es una característica del mundo adolescente. ¿Cómo van a lograr ellos el desarrollo de su propia identidad? En primer lugar, identificándose con un grupo contemporáneo. Entonces, hay que conocer algunas realidades acerca de los adolescentes. La primera es esta: que hay una alta concentración de adolescentes en las ciudades. La mayoría de nuestros adolescentes, digamos, que pertenecen a la iglesia, son del ámbito de la ciudad y no tanto del campo. Aunque son minoría los del campo, no debemos por eso menospreciar o por eso debemos dejarlos de lado. También ellos tienen estas necesidades, pero nuestra realidad es que la mayor parte de adolescentes se concentra en la ciudad. Y las experiencias de ciudad entonces determinan de alguna manera la experiencia de ser adolescente. Otra realidad que estamos viendo es que en los últimos años, las últimas décadas, se está alargando la transición de la adolescencia debido a la educación, a la dificultad para conseguir un empleo, pero también a la situación del casamiento. Hay que recordar que en épocas muy antiguas las personas se casaban muy jóvenes, terminaban su etapa infantil y no había un proceso para pasar a la etapa adulta, pasaban directamente a las responsabilidades. Pero hoy día tenemos una realidad: la mayoría de los niños no tienen la presión de madurar.
Socialmente no llevan esa presión. ¿Por qué? Porque ellos vislumbran que alrededor de los 25 años estarán terminando su carrera, estarán concluyendo sus estudios. Y quizá después de los 24 o 25 años estarán integrándose al campo laboral, y una vez que se integren al campo laboral quizá estén pensando ya en el casamiento. Entonces una tendencia muy común ahora es que los jóvenes están postergando la posibilidad del casamiento, del trabajo y de concluir sus estudios. ¿Qué provoca esto? Bueno, que la adolescencia sea una etapa que ahora se está alargando. Entonces hay una tensión entre la necesidad psicológica de ser alguien, por una parte, de su propia identidad, pero por otra parte está esa realidad de que a los 24 o 25 años siguen dependiendo de los padres y no logran su propia autonomía. Y eso les provoca una tensión, una crisis que, nosotros necesitamos ser conscientes de ella para trabajar. En términos de reconocimiento social, pues en la sociedad, a una persona de 24 o 25 años que todavía depende de los padres, que sigue estudiando, que no tiene no ha determinado casarse, socialmente no se le da un reconocimiento como adulto. Y entonces eso es un problema. Muy bien. Otro elemento que necesitamos tomar en cuenta es que el adolescente busca una identidad separada de su familia al sumergirse en la identidad de un grupo que lo acepte. Y aquí es bien importante saber que hay diversidad de grupos en la sociedad, hay subculturas adolescentes, y cada adolescente se enfrenta a esta realidad de tener, por ejemplo, en la escuela, diversidad de grupos. Los adolescentes se agrupan, los jóvenes se agrupan de acuerdo a sus tendencias, a sus necesidades, a sus intereses, a sus gustos, sus preferencias, y el adolescente ve ese panorama y tiene que tomar una decisión, se ve obligado a tomar una decisión por alguno de esos grupos con los que se va a identificar. Aquí es bien importante entonces trabajar dentro de la iglesia en fortalecer nuestros grupos de adolescentes para que el adolescente de nuestra iglesia vea como uno de los grupos opcionales, y no solamente como la opción, sino como la mejor opción con la cual pueda tener identidad. También tenemos la otra realidad de que a partir de esta postergación de la madurez, se crea una lucha sexual pues mucho más amplia, porque necesitamos ser conscientes de que el adolescente, a partir de que sufre estos cambios físicos y fisiológicos, comienza a tener una apetencia, comienza a tener una necesidad de satisfacer su apetito sexual. Y debido a que se ha postergado la edad en la que se va a contraer matrimonio, entonces hay que entender esto, que el adolescente sufre una presión desde aproximadamente los 12 años de edad, que su cuerpo le exige ya una apetencia sexual, hasta que llega al matrimonio y logra satisfacer esto. Entonces, tendríamos más o menos un lapso entre los 12 y los 25, 26 años de edad aproximadamente. Estaríamos hablando de 13 a 14 años en los que la persona está en medio de esta tensión, en medio de esta lucha, debido también a que nuestras creencias como cristianos acerca de la sexualidad no permiten que él tenga practique su sexualidad de manera activa con parejas. Tenemos muchas situaciones que tienen que ver con la sexualidad y necesitamos tener esta conciencia. También, pues por esta tensión se refiere no solamente a la sexualidad, sino a la cuestión social, de que no se ha casado, y a la cuestión económica, ¿verdad? No tiene los recursos para hacerlo. Muy bien. Necesitamos ser conscientes también que hay una presión social por un estilo de vida determinado, cómodo y consumista, para llenar un vacío existencial. Otro elemento que necesitamos considerar es el énfasis en el presente. Los adolescentes de nuestro tiempo miran al futuro como algo muy lejano y demasiado incierto. Entonces tienen la impresión de tener que vivir solo para el día de hoy y aprovechar la vida al máximo el día de hoy. Tenemos adolescentes, o la realidad de que nuestros adolescentes actuales tienen una tendencia muy marcada hacia el hedonismo, hacia esta búsqueda del placer como el valor más alto, el placer como fin en sí mismo.
Entonces vive rodeado de tendencias materialistas, centrados en la experiencia natural, física y sensorial, y esto es agrandado por esta tendencia del mercado hacia el consumismo. Hay un exceso de derechos y de libertades individuales que rechazan la disciplina y la sujeción de la autoridad. Lamentablemente también vivimos en una época en la que los padres son más laxos, más permisivos, más débiles de carácter y en consecuencia, a los adolescentes hoy no se les marcan pautas de disciplina y por lo tanto viven así como con muchos derechos y muchas libertades sin poder tomar conciencia de esa necesidad humana de tener control de nuestras propias personas. Y un quinto elemento que necesitamos considerar es que los adolescentes están en una etapa de búsqueda de cambios. A ellos no les interesa quedarse como están. A ellos no les interesa la tradición o conservar una costumbre. A ellos les interesa el cambio. Precisamente porque si algo define la adolescencia es cambio. Entonces, en primer lugar, son idealistas y están llenos de energías y desean ensayar cambios. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender y practicar en la iglesia. Nuestra comprensión de la adolescencia es que ellos están como en un ensayo. Están haciendo prueba y error. Y habría que permitirles hacer esta prueba y error siempre y cuando no ponga en riesgo su propia integridad como personas. Es necesario entonces darles un ambiente dinámico. Dentro del espacio de la escuela sabática, de las lecciones, de las clases, nuestras clases necesitan ser dinámicas, necesitan ser, prestarse a que ellos experimenten también y que vayan descubriendo el mundo de Dios, el mundo de la fe, el mundo del Evangelio, que lo vayan descubriendo también, así como están descubriendo el resto del mundo. Y aunque la palabra de Dios es inmutable, nosotros necesitamos comprender esto. Los principios, los valores, la enseñanza del Evangelio no cambian. Esa perdura por los siglos de los siglos. Sin embargo, debido a que nuestra situación social y cultural es cambiante, los métodos que nosotros utilizamos para compartir con nuestros muchachos el Evangelio sí son cambiantes. La realidad es que nosotros, por ejemplo, en las generaciones anteriores no estábamos acostumbrados al uso de la tecnología como recurso para la enseñanza y el aprendizaje. Los muchachos de hoy sí. Entonces necesitamos entender que estos cambios nos obligan a nosotros como maestros a adaptarnos, a actualizarnos y proveer recursos y metodologías que sirvan para las generaciones de hoy. Porque los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy, aprenden de manera diferente a cómo aprendimos nosotros. También hay que tener en cuenta que los adolescentes tienen sus propias actitudes existenciales. Ellos dudan ante el fracaso del mundo, y esto es una realidad. Ven el mundo y ven muchas situaciones de fracaso. Hay adultos con crisis familiares, hay crisis en la sociedad, hay crisis morales, crisis políticas, crisis económicas, crisis religiosas. ¿Qué pasa con los adolescentes hoy que se enteran de todos los escándalos que se viven en las iglesias, que se dan cuenta de todos los escándalos que se viven en la política, de todas las situaciones irregulares, sucias, turbias que se dan en la economía, los valores morales que se están poniendo todos en entredicho? Entonces, ellos dudan, y una característica es que ante su propia existencia queda en duda ante tal incertidumbre, ante tales situaciones, porque nuestra sociedad no está proveyendo un fundamento. Ellos prefieren buscar su identidad y su autoestima sobre la base de experiencias directas. Esto es una clave. Nosotros no... si algo odia a un adolescente, si algo no le gusta a un adolescente, es que nosotros le digamos, con base en nuestra propia experiencia, cómo deben de hacerse las cosas. Una frase que ellos detestan es: cuando yo era joven, es que yo cuando era adolescente hacía esto. Es que nosotros cuando éramos adolescentes en la iglesia hacíamos así. No sirve para ellos. Ellos, recordemos, quieren tener experiencias directas de aprendizaje y así formar sus propias creencias y valores. E insisto, quizá lleguen a las mismas creencias, a los mismos valores, a las mismas conclusiones, pero lo que necesitamos es cambiar la metodología. ¿Sí?
Y si no tenemos cuidado de estas actitudes existenciales, los adolescentes pueden caer en un relativismo absurdo y su vida se puede volver así, relativa. Un asunto más que necesitamos comprender acerca de los adolescentes y que es una realidad es que ellos tienen una genuina preocupación social y un anhelo por cambiar el mundo y hacer del mundo un mundo mejor, un mundo más justo. Entonces, recordemos que nosotros tenemos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues es eso, la propuesta de parte de Dios de sumarnos a su reino para transformar la realidad. El Evangelio se dirige al mundo, al hombre de manera integral. El adolescente es sensible a un mundo en crisis y tiene la energía y el tiempo para involucrarse en producir cambios. Así que nosotros, en función de estos conocimientos, veamos a nuestros adolescentes, tratemos de comprenderlos y usemos la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Nuestro maestro nos enseñó. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es la regla de oro. Haz a otros lo que te gustaría que hicieran por ti. Y entonces no caigamos en el error de enseñar a nuestros adolescentes como nosotros aprendemos. Más bien, usemos la misericordia. Pongámonos en sus zapatos, pongámonos en su lugar y digamos, preguntémonos, ¿cómo es que un adolescente aprende? ¿Cómo es que un adolescente es capaz de percibir el mundo de Dios para transformarse en un discípulo de Jesucristo? Bueno, de esa manera, como el adolescente lo percibe y como lo recibe, es como yo debo enseñar. Y no debo enseñar como a mí me enseñaron, o como yo aprendí, o como yo fui instruido. Porque eso es un método, y los métodos cambian. ¿Qué es lo que debo enseñar? Los mismos valores, los mismos principios, el mismo desafío, que sigue siendo igual por todas las edades. El desafío que Jesús nos dio. Sígueme, toma tu cruz y sígueme. Ese es el camino del discipulado. Que Dios nos bendiga, hermanos.